El arte de la guerra no comienza en el campo de batalla, sino mucho antes, en la mente del estratega que sabe leer el terreno, las emociones humanas y los movimientos invisibles del poder. Así nos lo enseñó Sun Tzu, autor de El arte de la guerra, el tratado de estrategia más influyente de la historia. Esta obra milenaria nos revela que la victoria no es un acto de fuerza bruta, sino el resultado de una preparación minuciosa, una lectura precisa del entorno y una alineación perfecta entre propósito y acción. El arte de la guerra comienza con una pregunta esencial: ¿cómo saber si vale la pena entrar en combate? Para Sun Tzu, no existe mayor error que actuar sin conocer a fondo el terreno, al enemigo y a uno mismo. Por eso, lo primero que plantea es una evaluación precisa de 5 factores clave que definen la viabilidad de cualquier acción estratégica. Esos 5 elementos son el Tao, el cielo, la tierra, el mando y la disciplina. Cada uno de estos componentes no solo tiene aplicación en el conflicto armado, sino que puede adaptarse perfectamente a la vida cotidiana, a los negocios, al liderazgo y a cualquier situación en la que se compita por recursos, influencia o poder. La guerra, según Sun Tzu, no es solo una lucha física, es una danza de decisiones, percepciones y voluntades en conflicto. El Tao, el camino compartido. El Tao representa la armonía entre el gobernante y su pueblo, o entre un líder y su equipo. En el contexto militar, significa que los soldados deben sentir que su causa es justa, que sus superiores son dignos de respeto, y que sus acciones tienen un propósito más grande que ellos mismos. Cuando hay Tao, hay cohesión. Las tropas luchan con determinación porque entienden para qué y por quién pelean. Cuando falta el Tao, aunque se tenga superioridad numérica, los soldados se convierten en piezas desmotivadas que se dispersan ante la primera señal de presión. En la vida cotidiana, esto se traduce en que un proyecto o empresa tiene más posibilidades de triunfar si todas las personas implicadas comparten una visión clara y se sienten parte de un propósito. Un grupo humano sin dirección compartida está condenado a dividirse, sin importar cuán buenos sean sus recursos o talentos. El cielo, lo incontrolable. El cielo representa los factores que escapan al control humano: el clima, el tiempo, la duración del día y la noche, los cambios de estación. En la antigüedad, ignorar el cielo podía significar la muerte por frío, hambre o enfermedades, más que por el filo de una espada. Sun Tzu insistía en estudiar con detenimiento el cielo antes de tomar cualquier decisión. Un ejército que ignora las lluvias torrenciales o el calor extremo puede quedar atrapado, inmovilizado o reducido por enfermedades. En el mundo actual, el cielo puede interpretarse como las condiciones del mercado, los cambios políticos, las fluctuaciones económicas o incluso las tendencias sociales. Quien no se adapta a las señales del entorno, termina desplazado. El estratega sabio no lucha contra el cielo, lo incorpora a su cálculo y actúa cuando las condiciones le son favorables. La tierra, el escenario de la acción. La tierra es el terreno donde se libra la batalla, sus formas, sus obstáculos, sus ventajas. Pero más allá de la topografía, Sun Tzu nos habla de la importancia de conocer el espacio en el que uno se mueve, sus rutas, sus escondites, sus accesos y salidas. Un terreno bien elegido puede convertir a un ejército débil en uno invencible. Un paso estrecho, una colina, un bosque, un pantano, pueden ser armas invisibles cuando se utilizan con sabiduría. Por eso, el general inteligente no se lanza a combatir en cualquier parte, elige su campo con tanto cuidado como un ajedrecista posiciona sus piezas. En la vida moderna, la tierra representa el contexto de una negociación, el entorno de una competencia, el espacio donde se enfrentan intereses. Quien estudia bien ese terreno sabe anticipar movimientos, aprovechar recursos ocultos y evitar trampas. El mando, la calidad del liderazgo. El mando se refiere a las cualidades del comandante: sabiduría, sinceridad, humanidad, coraje y disciplina. Un líder que carece de estas virtudes arrastra a su ejército al caos. Por el contrario, un líder que encarna estos valores puede inspirar a sus tropas a vencer, incluso en circunstancias difíciles. Sun Tzu no habla de carisma ni de popularidad, sino de solidez moral y claridad de juicio. Un comandante debe ser imparcial, previsor y firme. Debe saber cuándo avanzar y cuándo esperar. Su autoridad debe ser incuestionable, no por miedo, sino por respeto. En los tiempos actuales, el mando representa la capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión, de comunicar una visión, de sostener el ánimo del equipo y de actuar con integridad. Sin liderazgo, ninguna estrategia funciona. Con un buen liderazgo, incluso una estrategia imperfecta puede funcionar. La disciplina, el orden invisible. La disciplina es el pegamento que mantiene unido al ejército. No se trata solo de obedecer órdenes, sino de respetar los procedimientos, los tiempos, los rangos y las consecuencias. En un ejército disciplinado, cada persona sabe qué hacer,
cuándo hacerlo y por qué hacerlo. Sun Tzu señala que la disciplina debe ser firme pero justa. Un comandante demasiado indulgente crea soldados rebeldes. Uno demasiado estricto genera resentimiento. El equilibrio está en la constancia y la coherencia. Aplicado al presente, esto significa establecer rutinas claras, procedimientos estables y consecuencias definidas. Un grupo sin disciplina se desorganiza frente al primer obstáculo. La libertad solo es poderosa cuando se ejerce dentro de un marco claro de responsabilidad. La evaluación comparativa. Una vez que estos 5 elementos han sido comprendidos, Sun Tzu propone compararlos entre los dos bandos en conflicto. ¿Quién tiene el mejor Tao? ¿Quién domina el terreno? ¿Quién está más alineado con el cielo? ¿Quién tiene el mando más sabio y la disciplina más sólida? Esta comparación permite anticipar el resultado probable antes de que empiece el enfrentamiento. Si un bando gana en la mayoría de estos aspectos, su victoria es casi inevitable. Si los factores están equilibrados, la contienda será larga y costosa. Si un bando está muy por debajo, lo más sensato es evitar la guerra. La gran enseñanza aquí es que la batalla más inteligente es la que no necesita librarse. Cuando una evaluación previa demuestra que no hay posibilidad de victoria, lo más sabio es cambiar de estrategia, negociar o retirarse. Historia ejemplar: la defensa invisible del monte Qinglu. En una antigua provincia del norte de China, un comandante llamado Chang Wei recibió órdenes de detener una invasión proveniente del oeste. Su ejército era menor en número, tenía menos armas y menos caballos. Muchos esperaban una retirada. Pero Chang Wei decidió estudiar los 5 factores antes de rendirse. Primero, reforzó el Tao. Visitó a las aldeas, habló con los campesinos, explicó la amenaza que se cernía sobre sus hogares. La gente se ofreció a ayudar, unos como guías, otros como espías. El ejército empezó a sentirse respaldado y motivado. Segundo, estudió el cielo. La época de lluvia se acercaba. Sabía que los caminos del oeste se volvían intransitables con el barro. Planeó una estrategia que aprovechara esa dificultad. Tercero, exploró la tierra. Encontró un paso entre 2 colinas llamado Qinglu, estrecho y lleno de rocas. Allí organizó una trampa, ocultó arqueros entre los árboles y preparó obstáculos invisibles para retrasar al enemigo. Cuarto, se centró en el mando. Convocó a sus capitanes y les compartió el plan completo. Escuchó sus opiniones, ajustó detalles y les dio autonomía en sus sectores. Así, cada oficial se sintió partícipe de la estrategia. Quinto, reforzó la disciplina. Organizó simulacros nocturnos, entrenamientos en silencio, turnos de vigilancia estrictos. Cada soldado sabía su rol exacto. Cuando el enemigo llegó, encontró una resistencia coordinada, oculta y letal. Se empantanaron en el barro, se confundieron entre los árboles, fueron atacados sin ver de dónde venía el golpe. En pocos días, se retiraron, derrotados no por la fuerza, sino por la planificación. Chang Wei jamás tuvo que librar una gran batalla. Su victoria fue el fruto de haber ganado antes de comenzar. Preparar la guerra antes de que empiece. El primer gran principio del arte de la guerra es que la guerra se gana antes de pelearla. No se trata de improvisar sobre la marcha, sino de anticiparse a cada detalle. El estratega sabio no deja nada al azar. Calcula, mide, escucha, observa. Y solo cuando sabe que puede vencer, actúa. Esta mentalidad no se limita a la guerra. Aplica a cualquier proyecto: lanzar una empresa, negociar una alianza, cambiar de carrera, liderar un equipo. Antes de moverse, hay que estudiar el Tao, la visión, el cielo, las condiciones externas, la tierra, el entorno, el mando, las capacidades de liderazgo, y la disciplina, la estructura operativa. Quien domina estos 5 factores no solo está preparado para enfrentar lo que venga, sino que puede evitar muchos conflictos innecesarios. Puede negociar desde la fuerza, actuar con precisión y mantenerse firme incluso en medio del caos. A medida que avanzamos hacia la siguiente parte, descubriremos que, además del análisis previo, es fundamental contar con un ejército preparado, motivado y abastecido. Porque un buen plan sin una buena ejecución es como una flecha sin arco. En la parte 2, preparación de las tropas y manejo de recursos, profundizaremos en cómo organizar a las personas, proveerles lo necesario y mantener alta su moral para convertir la estrategia en victoria tangible. El arte de la guerra no se gana solo con planes inteligentes. Incluso la mejor estrategia puede fracasar si no se cuenta con un ejército preparado, disciplinado y abastecido. Sun Tzu, el legendario autor del arte de la guerra, nos advierte que la victoria no depende únicamente de la mente del general, sino también de la fuerza, disposición y estructura del grupo que ejecutará la batalla. En esta segunda parte,
Exploraremos la preparación de las tropas y el manejo de recursos como elementos esenciales para traducir una buena estrategia en un resultado exitoso. La organización como cimiento del poder. Antes de avanzar hacia el enemigo o tomar una posición, el ejército debe estar correctamente estructurado. La improvisación es enemiga de la victoria. Sun Tzu sugiere dividir el ejército en unidades bien definidas, con jefes capaces, subordinados obedientes y tareas precisas. Esta jerarquía clara permite reaccionar rápidamente ante cualquier situación, mantener el control en medio del caos y evitar confusión en el fragor del combate. Cada unidad debe tener su función específica: exploradores, arqueros, caballería, infantería, transporte, logística. Dentro de cada grupo, las responsabilidades deben estar tan bien distribuidas que no haya duda sobre quién debe actuar ni cuándo. La claridad en la estructura evita errores fatales y aumenta la eficiencia en la ejecución de las órdenes. Un ejército desorganizado, por el contrario, es como un cuerpo sin coordinación. Sus movimientos son torpes, se tropieza consigo mismo, y termina cayendo aunque tenga fuerza bruta. La organización transforma a un grupo de personas en una máquina precisa que avanza como un solo cuerpo, con un solo propósito. El papel de la comunicación interna. La transmisión de órdenes en medio del campo de batalla requiere señales claras, códigos establecidos y rapidez. Sun Tzu insiste en que los generales deben prever cualquier interrupción en la comunicación y contar con mecanismos de respaldo, banderas visibles, tambores, antorchas, mensajeros entrenados. En la actualidad, esto se traduce en la necesidad de tener canales de comunicación eficaces dentro de cualquier equipo o institución. No basta con que el líder tenga claridad, debe saber cómo transmitir sus ideas, ajustar el mensaje a cada audiencia y asegurarse de que la interpretación sea la correcta. Una mala comunicación interna puede convertir una buena estrategia en un desastre. Un ejemplo clásico citado por los estudiosos de Sun Tzu es el de los entrenamientos previos con señales visuales y auditivas. Antes de la batalla real, los soldados deben haber practicado cómo interpretar las señales para moverse, retirarse o cambiar de formación sin necesidad de palabras. Esa preparación permite actuar con velocidad y precisión cuando el ruido del combate vuelve imposible el diálogo directo. El entrenamiento y la disciplina como blindaje moral. Un ejército que no entrena, fracasa. Un ejército que no practica, se debilita. Sun Tzu considera que la disciplina y el entrenamiento constante forman el escudo más poderoso para cualquier grupo. Las tropas deben conocer su arma como una extensión de su cuerpo, su función como una segunda naturaleza, y las maniobras del grupo como una danza aprendida por repetición. El entrenamiento no solo mejora la habilidad, fortalece la confianza. Un soldado que ha repetido 100 veces la misma maniobra no duda cuando llega el momento de ejecutarla. Sus movimientos son fluidos, seguros, y no necesita pensar, actúa por instinto. Además, la disciplina es el alma de la unidad. Sin disciplina, los soldados se dispersan, desobedecen, crean caos interno. Con disciplina, hasta el más débil puede resistir. Esta disciplina se construye con reglas claras, castigos justos y recompensas oportunas. No debe ser rígida ni cruel, pero sí constante y firme. Sun Tzu no promueve la tiranía. Al contrario, advierte que el comandante debe corregir sin humillar, castigar sin destruir, y guiar sin aplastar la voluntad. El equilibrio entre exigencia y humanidad define al verdadero líder. El abastecimiento. La guerra se gana con estómago lleno. La fuerza de un ejército depende, en gran parte, de su capacidad para alimentarse, descansar y mantenerse sano. Sun Tzu dedica gran atención al suministro de víveres, armas, caballos y herramientas. Un ejército sin comida se debilita. Un ejército sin agua muere. Un ejército sin descanso se rinde. Por eso, la logística es tan importante como la espada. Los estrategas deben planificar rutas de suministro, asegurar fuentes de agua, prever enfermedades, calcular el consumo de recursos y anticipar escasez. No basta con tener tropas valientes, deben estar nutridas, hidratadas y preparadas físicamente. Sun Tzu advierte que prolongar una guerra agota los recursos del reino. Por eso, una campaña eficiente debe ser breve, calculada y directa. Si se extiende demasiado, los costos superan los beneficios y el mismo pueblo que apoyaba la causa puede volverse en contra del mando. En ese sentido, obtener provisiones del enemigo, cuando es posible, es una estrategia ventajosa. No solo debilita al adversario, sino que refuerza las propias filas. Esta idea de alimentarse del enemigo se ha interpretado también como la habilidad de usar las fallas, errores o recursos ajenos para fortalecer la propia posición. El ánimo de las tropas, la moral como arma invisible. Más allá de las armas y la comida, hay un recurso esencial que no puede comprarse, la moral.
Sun Tzu considera que el ánimo de los soldados es decisivo. Un ejército con alta moral puede superar obstáculos imposibles. Uno con el espíritu quebrado se desintegra aunque tenga superioridad numérica. El general debe saber cómo inspirar, cuándo animar y cómo corregir sin apagar la llama interna de sus hombres. La moral se construye con respeto, ejemplo, recompensas y reconocimiento. También se destruye con negligencia, maltrato o decisiones injustas. Las condiciones de vida influyen directamente en la moral. Tropas mal alimentadas, maltratadas o sin propósito claro pierden rápidamente el deseo de luchar. En cambio, un entorno digno, limpio y organizado, aunque sea modesto, ayuda a mantener la dignidad y la disposición de las personas. Los discursos antes de una batalla, las ceremonias simbólicas, los premios públicos, las palabras del comandante, todo suma o resta. La autoridad no se impone, se construye. Cuando los soldados respetan a su líder, no lo abandonan, incluso en la derrota. Historia ejemplar, la transformación del Batallón de Piedra. En la región de Su, una unidad conocida como el Batallón de Piedra tenía fama de ser indisciplinada, lenta y desmotivada. Sus derrotas eran continuas y su reputación era motivo de burla en otras regiones. Cuando el general R.U. Fang fue asignado como su nuevo comandante, encontró un grupo sin orden, con equipos oxidados, caballos desnutridos y soldados sin entrenamiento ni voluntad. En lugar de castigar, R.U. Fang empezó por escuchar. Reunió a los capitanes y les preguntó qué había fallado. Luego inspeccionó personalmente los campamentos, probó la comida, habló con los soldados rasos. Descubrió que los recursos eran escasos, el mando anterior había sido corrupto y los entrenamientos eran esporádicos. R.U. Fang pidió apoyo logístico al gobierno central, trajo nuevos suministros, reparó armas y ordenó turnos de descanso organizados. Introdujo entrenamientos diarios breves, pero intensos, acompañados de ejercicios de grupo que reforzaban la coordinación. Más importante aún, habló cada semana con su tropa. Les recordaba su valor, les compartía anécdotas de otras campañas y premió con medallas improvisadas a quienes destacaban. En pocas semanas, el Batallón de Piedra cambió de actitud. A los 2 meses, ganaron su primera escaramuza. A los 6, lideraron una ofensiva clave. Su nombre dejó de ser una burla y se convirtió en símbolo de transformación. El ejemplo de R.U. Fang demuestra que un ejército puede renacer si se atienden sus necesidades básicas: estructura, liderazgo, recursos, entrenamiento y propósito. La estrategia sin ejecución no es nada. Una de las enseñanzas más fuertes de Sun Tzu es que la mejor estrategia del mundo no sirve de nada si quienes la ejecutan no están preparados. La victoria no la gana el papel del plan, la gana la bota del soldado. La organización, el suministro, la disciplina y la moral son las columnas invisibles que sostienen cualquier victoria visible. Cuando un líder se concentra solo en el diseño del plan y descuida la preparación del equipo, está sembrando derrota. Por el contrario, cuando invierte tiempo en formar, nutrir y fortalecer a su gente, está asegurando el triunfo antes de que llegue el combate. Este principio es aplicable hoy en todos los campos. Un emprendedor que lanza un producto sin formar a su equipo, fracasa. Un político que diseña un discurso sin preparar a su base, cae. Un gerente que impone una decisión sin involucrar a su equipo, fracasa en la implementación. La ejecución necesita estructura, claridad y compromiso. Habiendo explorado la preparación interna del ejército, el siguiente paso lógico es entender cómo actuar ante el enemigo, cuándo atacar, cuándo defender, cómo moverse y cómo adaptarse a lo inesperado. En la parte 3, estrategias ofensivas y defensivas, abordaremos las maniobras tácticas, la elección del momento adecuado, y la combinación de velocidad, sorpresa y flexibilidad que permiten convertir una tropa preparada en una fuerza invencible. El arte de la guerra, más allá de la estrategia y la preparación, se revela en su máxima expresión en el momento de actuar. Sun Tzu, el maestro de la guerra silenciosa, autor del arte de la guerra, sabía que en el campo de batalla no gana el más fuerte, sino el que mejor sabe adaptarse, sorprender y decidir con precisión el instante justo para atacar o defender. En esta tercera parte exploramos la dinámica real del conflicto, las estrategias ofensivas y defensivas que permiten al estratega moverse con ventaja en cualquier terreno, bajo cualquier circunstancia, contra cualquier enemigo. A movilidad como forma de poder. El movimiento es la esencia de la guerra. Un ejército que se mueve con rapidez y flexibilidad puede compensar su debilidad con maniobras inesperadas. Sun Tzu insiste en que la movilidad no solo es desplazamiento físico, sino también mental y estructural. Es la capacidad de actuar sin rigidez, de cambiar de plan sin temor y de adaptarse sin perder el foco. La movilidad evita el estancamiento. Cuando el enemigo cree que te quedarás en una posición, ya ha preparado su ataque.
Moverse de forma constante, aunque no se ataque directamente, impide que el adversario establezca un patrón. Sun Tzu dice que el ejército debe ser como el agua, fluido, adaptativo, sin forma fija, capaz de evadir rocas y destruir diques. Aplicado a otros contextos, la movilidad es la capacidad de cambiar de estrategia en medio de un mercado cambiante, de ajustar una campaña política cuando el clima social se altera, o de transformar una relación con base en nuevas circunstancias. El que no se mueve, queda atrapado. Atacar desde la ventaja, no desde la fuerza. Uno de los principios más poderosos del arte de la guerra es que la verdadera victoria se consigue sin luchar. Pero si se debe luchar, debe hacerse solo cuando se tiene una ventaja clara. El estratega sabio no se lanza a combatir solo porque tiene más tropas o mejores armas, sino porque ha encontrado un punto débil en el enemigo que puede explotar con precisión. Sun Tzu plantea que se debe evitar atacar ciudades fortificadas o posiciones donde el enemigo se siente fuerte. En cambio, se debe golpear donde no espera, en el momento en que se encuentra menos preparado. Para lograr esto, se requiere una observación constante, una lectura del terreno y una comprensión profunda de la psicología del adversario. El ataque inteligente no es frontal ni obvio. Es lateral, disfrazado, envolvente. Puede parecer una retirada, una distracción, un error, pero en realidad, es una trampa tendida con meses de anticipación. En el arte de la guerra, los ataques más efectivos son los que el enemigo no reconoce como tales hasta que ya es demasiado tarde. La defensa activa, resistir sin estancarse. Defender no es esperar pasivamente. Para Sun Tzu, la defensa es un arte activo que exige ingenio, fortaleza y preparación. Un ejército en defensa debe aprovechar al máximo el terreno, construir posiciones de ventaja, establecer trampas, fatigar al enemigo y obligarlo a exponerse. La defensa bien ejecutada debilita al atacante. Lo obliga a gastar recursos, a dividirse, a impacientarse. Sun Tzu enseña que quien domina la defensa, elige cuándo atacar. Al contrario, quien ataca sin prever la defensa del otro, cae en su propia arrogancia. Defenderse no es esconderse, es preparar el campo, proteger los puntos vitales y esperar el error del contrario. Mientras el enemigo se desgasta, el defensor se fortalece. Cuando finalmente ataca, lo hace desde una posición superior, incluso si al principio parecía más débil. Esta idea se refleja hoy en la estrategia empresarial cuando una marca no lanza un nuevo producto hasta que sus competidores muestran debilidades. También en la vida personal, cuando alguien espera con sabiduría el momento justo para actuar en lugar de precipitarse. El arte de la sorpresa, golpear sin aviso. La sorpresa es una de las armas más letales que menciona Sun Tzu. No importa cuán fuerte sea el enemigo, si se le golpea desde un ángulo inesperado, en un momento que no previó, su ventaja desaparece. La sorpresa desconcierta, rompe formaciones, debilita la moral y desorganiza al mando. Para lograr la sorpresa, el estratega debe esconder sus intenciones, disimular sus movimientos y disfrazar su fuerza. Puede mostrar debilidad cuando es fuerte, o mover tropas a un lugar para atacar desde otro. También puede sembrar rumores, simular negociaciones o usar espías para difundir información falsa. Sun Tzu habla de utilizar el terreno para crear emboscadas, aprovechar la niebla, la oscuridad o la lluvia para ocultar desplazamientos, y hasta fingir derrotas para atraer al enemigo a una trampa. Cada maniobra debe diseñarse para hacer creer al adversario una cosa mientras se hace otra. El efecto psicológico de la sorpresa es tan fuerte que puede vencer incluso a un ejército superior. Un solo golpe inesperado, bien planeado, puede causar más daño que 10 ataques directos. El secreto está en el cálculo, el engaño y la ejecución perfecta. La flexibilidad, adaptarse al cambio en tiempo real. Ningún plan sobrevive intacto al primer contacto con el enemigo. Por eso, Sun Tzu insiste en que el general debe ser como el agua, flexible, adaptable, cambiante. Quien se aferra a un plan fijo, termina siendo víctima de su propia rigidez. Quien sabe improvisar sin perder la dirección, triunfa. La flexibilidad no significa debilidad, sino capacidad de respuesta. El general flexible lee los cambios del enemigo, percibe el estado de ánimo de sus tropas, y ajusta su táctica sin vacilar. Cambia la formación, modifica el objetivo, reorganiza las líneas de ataque. Sun Tzu señala que hay 9 tipos de terrenos, cada uno con una estrategia distinta. Algunos invitan al avance rápido, otros exigen cautela. Algunos permiten emboscadas, otros requieren retirada. Solo el comandante que comprende estos matices puede actuar con eficacia en todos los escenarios. Esta flexibilidad es clave en cualquier ámbito moderno. Un emprendedor cambia su producto según la respuesta del cliente, un político ajusta su discurso ante una nueva crisis,
Un artista adapta su obra al público sin perder su esencia. Ser flexible es ser invencible. Historia ejemplar: La trampa del lago de Xi'an. En la provincia de Wu, un comandante llamado Eng Li enfrentaba una amenaza inminente. Un ejército 3 veces más grande que el suyo avanzaba desde el norte. Sus consejeros le sugerían fortificarse, esperar ayuda o rendirse. Pero Eng Li tenía otro plan. Ordenó a sus tropas construir falsos campamentos visibles desde las colinas, con estandartes brillantes y fogatas encendidas día y noche. Mientras tanto, el verdadero ejército se desplazaba en silencio hacia el lago de Xi'an, una zona pantanosa difícil de cruzar pero que ofrecía una ventaja táctica única. En el amanecer del séptimo día, el ejército enemigo descendió hacia los campamentos falsos, pensando que allí estaba el grueso de las fuerzas. Lo que encontraron fue silencio y tiendas vacías. En ese momento, Eng Li cerró el cerco desde el sur, cortó la retirada y bloqueó los caminos con árboles derribados. Atrapados, desorientados y sin víveres, los invasores intentaron retroceder, pero el terreno pantanoso ralentizó su escape. En 2 días, Eng Li no solo venció, sino que obligó al enemigo a rendirse sin perder más que unos pocos hombres. Su victoria fue la combinación perfecta de engaño, movilidad, sorpresa y conocimiento del terreno. Este episodio es uno de los más citados como aplicación viva del arte de la guerra, porque muestra cómo una defensa disfrazada de vulnerabilidad se transforma en un ataque letal cuando se ejecuta con inteligencia. Formaciones y maniobras. El lenguaje del campo de batalla. Sun Tzu explica que no existen formaciones fijas que siempre funcionen. Cada terreno, cada enemigo, cada circunstancia requiere una formación distinta. Algunas veces se forma una media luna para rodear, otras una línea recta para dividir, otras un círculo para proteger al centro. El comandante debe conocer todas las formas, pero no depender de ninguna. La clave está en la fluidez, en cambiar antes que el enemigo, en confundirlo con movimientos inesperados, en crear el caos donde él esperaba orden. También habla de maniobras que simulan una retirada para provocar una persecución, de fingir una debilidad en un flanco para atraer al enemigo hacia una emboscada, o de utilizar el silencio absoluto para inducir temor en las filas contrarias. Estas maniobras exigen un entrenamiento previo intensivo y un liderazgo claro. El menor error de interpretación puede arruinar la estrategia. Por eso, Sun Tzu no confía en la suerte, sino en la preparación y el conocimiento profundo del arte del movimiento. El combate no es el fin de la guerra, sino un episodio dentro de una campaña. Y como tal, debe ser calculado, preciso y eficiente. No se gana por pelear más, sino por pelear mejor. El combate es solo una herramienta, no el objetivo. El verdadero objetivo es someter sin destruir, convencer sin obligar, dominar sin imponer. Habiendo dominado la preparación y la acción, aún queda una fase final por explorar, cómo adaptarse de forma definitiva, cómo engañar con maestría y cómo cerrar la guerra con sabiduría. En la parte 4, adaptación, engaño y final de la campaña, profundizaremos en los métodos que permiten al estratega concluir la guerra con elegancia, dejando sembradas las bases de una paz duradera. El arte de la guerra no termina con la victoria en el campo de batalla. Termina cuando el enemigo ya no tiene voluntad de luchar, cuando la paz se establece bajo términos sabios, y cuando la inteligencia, el engaño y la adaptación han logrado no solo vencer, sino transformar el resultado en estabilidad. Sun Tzu, en el arte de la guerra, nos recuerda que el objetivo final de la estrategia no es el conflicto perpetuo, sino su resolución. En esta cuarta y última parte exploraremos cómo el engaño, la flexibilidad táctica y la conclusión de la campaña definen la verdadera maestría del estratega. El engaño como forma suprema de inteligencia. Para Sun Tzu, todo arte de la guerra se basa en el engaño. Pero no se trata de mentiras vulgares, sino de un tipo de inteligencia superior que manipula las percepciones del enemigo, distorsiona su visión del mundo, y lo conduce suavemente hacia una derrota inevitable sin que se dé cuenta. Engañar no es solo fingir debilidad cuando se es fuerte, o mostrar fuerza cuando se está debilitado. Es crear una realidad falsa tan convincente que el enemigo base sus decisiones en ella, creyendo que lo hace con libertad. El verdadero estratega no necesita luchar, hace que el enemigo se derrote a sí mismo. Las formas de engaño en el arte de la guerra son variadas. Simular confusión o desorganización para que el enemigo avance confiado. Dividir las fuerzas en varios puntos falsos para ocultar el verdadero objetivo. Filtrar rumores deliberados que alteren la moral o provoquen divisiones internas. Cambiar constantemente de posición para impedir que el enemigo entienda el patrón. Utilizar espías para controlar la información que el enemigo cree descubrir. En la vida moderna, este principio se ve en campañas publicitarias que distraen mientras se lanza el verdadero producto, en negociaciones donde se muestra una oferta poco atractiva mientras se prepara una mejor,
o en movimientos estratégicos donde se deja al competidor actuar en una zona irrelevante para luego tomar la zona clave. El engaño requiere dominio del tiempo, comprensión profunda del enemigo y un autocontrol férreo. Porque el arte del engaño, para ser efectivo, debe parecer auténtico. No se puede improvisar, se construye con paciencia. La adaptación como eje de la victoria. Sun Tzu repite una y otra vez que el general debe ser como el agua. El agua se adapta al recipiente, fluye por los caminos más accesibles y evita resistencias innecesarias. El comandante inflexible, en cambio, se rompe ante lo inesperado. Adaptarse no significa improvisar sin rumbo. Significa leer las señales del momento y ajustar el plan sin perder el objetivo. Si el terreno cambia, se cambia la marcha. Si el enemigo no reacciona como se esperaba, se ajusta la estrategia. Si una oportunidad surge, se aprovecha. La adaptación es una respuesta activa, no una reacción pasiva. En el arte de la guerra, esto se traduce en la capacidad de reconocer los diferentes tipos de terreno: disperso, leve, clave, de intersección, difícil, cercado, mortal, y elegir la táctica adecuada para cada uno. También implica cambiar el estado del ejército según el ánimo de las tropas, el clima, la moral del enemigo y los recursos disponibles. Un comandante que no se adapta queda atrapado en su propio diseño. Un plan perfecto puede volverse inútil en un instante si el contexto cambia. Pero quien domina el arte de la adaptación nunca pierde, simplemente transforma cada escenario en una nueva posibilidad. En nuestros tiempos, esto se refleja en empresas que redirigen sus modelos de negocio ante una crisis, líderes que cambian de discurso ante una nueva realidad social, o personas que ajustan su comportamiento según el entorno sin perder su esencia. La guerra psicológica, vencer sin destruir. Uno de los ideales más altos que Sun Tzu propone es vencer al enemigo sin necesidad de destruirlo. Cuando un reino se conquista y se destruye por completo, se pierde la riqueza, se enciende el odio, y se crean enemigos futuros. Pero cuando se logra que el enemigo se rinda por su propia voluntad, se gana no solo una victoria, sino una paz duradera. Para lograr esto, el general debe golpear no solo el cuerpo del adversario, sino su mente. Debe desmoralizar, aislar, confundir, hacerle creer que todo está perdido, incluso si todavía tiene fuerzas. La guerra psicológica busca derribar la voluntad de luchar antes que las defensas físicas. Las técnicas incluyen mostrar fuerza abrumadora antes de atacar, para generar miedo. Tomar aliados del enemigo para hacerle sentir que está solo. Atacar la cadena de mando para que los soldados pierdan confianza. Crear desinformación que debilite la cohesión interna. Fingir generosidad para desarmar la agresividad contraria. Esta visión estratégica no es crueldad, es sabiduría. Un enemigo vencido con respeto puede convertirse en aliado. Un enemigo humillado se convierte en rebelde. Por eso, el gran maestro no destruye lo que puede gobernar, ni insulta lo que puede convertir. El cierre de la campaña, cuándo detenerse. Tan importante como iniciar una guerra, es saber cuándo detenerla. Muchos líderes caen por no reconocer el momento de poner fin al conflicto. Quieren más territorio, más gloria, más control. Pero Sun Tzu enseña que la guerra prolongada debilita al vencedor y da oportunidad al vencido de resurgir. El estratega debe cerrar la campaña cuando ha logrado el objetivo principal, no cuando ha aniquilado al último enemigo. Debe saber cuándo negociar, cuándo retroceder, cuándo ofrecer paz. La sabiduría está en reconocer que el poder real no es dominar por la fuerza, sino establecer un orden donde no se requiera volver a pelear. Al final de una campaña exitosa, el general debe dejar estructuras firmes, aliados satisfechos, poblaciones protegidas, enemigos desarmados pero no humillados, caminos abiertos al comercio y al diálogo. Esa es la verdadera victoria, la que perdura. Sun Tzu considera que el éxito de una campaña no se mide por el número de batallas ganadas, sino por el estado en que queda el territorio conquistado. Si hay orden, respeto y estabilidad, entonces fue una campaña perfecta. Si hay caos, ruina y resentimiento, fue una derrota disfrazada. Historia ejemplar: la rendición de Gao Lin. Durante las guerras del norte, el general Gao Lin logró rodear la ciudad de Jiang, una fortaleza inexpugnable. Tras semanas de asedio, sus consejeros le sugirieron lanzar un ataque total. Pero Gao Lin observó algo: la población ya no salía a los mercados, los soldados estaban tensos, las torres no se reparaban. La moral estaba por el suelo. En lugar de atacar, Gao Lin envió emisarios con mensajes de respeto. Prometió que no habría saqueo, que respetaría la vida de los líderes y que permitiría que la ciudad mantuviera su cultura. En 3 días, los jefes locales se rindieron. Pero Gao Lin no entró con tropas ni estandartes. Entró solo,
acompañado de 5 oficiales, y saludó al pueblo como si llegara un huésped. Mandó distribuir arroz, reparó el puente principal, y ofreció un festival gratuito. En un mes, Ejiang no solo aceptó su mando, lo proclamó gobernador honorífico. Convirtió a sus antiguos enemigos en colaboradores y usó sus recursos para asegurar la paz en toda la región. No hubo más guerra. Solo orden. Solo estabilidad. Gao Lin no necesitó destruir para ganar. Entendió que la victoria verdadera es la que convierte al otro en parte del proyecto, no en ruina del pasado. Las señales de sabiduría final. Sun Tzu deja señales claras de lo que define a un verdadero maestro de la guerra. Triunfa antes de pelear. Adapta cada acción al terreno, al enemigo y al momento. Engaña con inteligencia, no con arrogancia. Protege tanto como domina. Termina la guerra con más aliados que enemigos. Estas señales, cuando se aplican, permiten que el arte de la guerra se convierta en el arte de la estabilidad. Porque toda guerra es solo un medio. El fin es la paz, el orden, la prosperidad. El viaje por el arte de la guerra no es una exaltación del conflicto, sino una guía hacia la comprensión profunda del poder, la acción y la sabiduría. Sun Tzu no buscaba enseñar a destruir, sino a comprender cómo se mueve la voluntad humana, cómo se construyen las victorias y cómo se evita el sufrimiento innecesario. Hoy, siglos después, sus palabras siguen vivas porque no tratan solo de ejércitos, sino de decisiones, liderazgo, estrategia y humanidad. Aplicar estas enseñanzas en la vida cotidiana, en los negocios, en la política, en la educación, en las relaciones personales, es honrar su legado y transformarlo en una fuerza para construir, no solo para vencer.